cómo empiezo a hacer arte. Bueno, arte hice desde que fui niño, como todos. Y si bien, bueno, empecé de chico a la Escuela de Bellas Artes San Francisco de Asís. En realidad me mandaban porque mi hermana era la artista y tenían que mandarla a aprender a dibujar y a pintar, y la nena sola no podían dejarla ir. Era peligroso por los otros compañeros pintores. Entonces, Alberto, dale, anda, acompaña a tu hermana, y pagaban las clases para ella y para mí. Los dos salimos artistas, además. Ella agarró para el teatro, el cine y demás, y escribir, y yo seguí firmemente haciendo arte, con intervalos debidos a la dictadura que me expulsa del país, el reencuentro en un lugar, pasajes por otros países que fueron 5 años y 5 años, Argentina, Cuba, hasta que finalmente me resido y me asiento en, en Estados Unidos. En Manhattan, no en Estados Unidos, que es como si todo el mundo está en Manhattan. No es lo mismo. Pero bueno, vivo 30 años en Manhattan. Hay todo un periodo que es muy duro, en donde hay que resolver de qué voy a vivir y hay que saltar el terrible desfasaje cultural que significa estar en una sociedad desarrollada, capitalista, un centro del mundo que es voraz. Y parece que se te impone y es muy fuerte. Y estar solo, además. Salgo de Cuba y cruzo solo a vivir a Manhattan, no conozco a nadie, no conozco a ningún uruguayo, los cubanos con los que había cruzado no estábamos de acuerdo, al final ellos seguían tirando piedras y yo nunca le tiré piedras a la revolución, sigo no tirando piedras, pero es otro tema para otra entrevista. Pero el asunto es que estuve muy solo y muy como peleándola de ese lado. El arte ahí quedó como una especie de arrinconado, porque ¿qué? Había ganado premios en Cuba, había hecho arte en Cuba, pero no estaba totalmente dedicado a eso, tenía un trabajo político. Cuando llego a Manhattan no era un trabajo político, era un trabajo de sobrevivir y adecuarse a una vida que era totalmente diferente, a conocer diferentes pautas y a adentrarse en esa realidad. Entonces el arte quedó un poquito colgado al costado. Siempre hice dibujitos, cositas, pero nada serio realmente, que sí estoy pensando arte. Lo que nunca perdí era que tenía la oportunidad de ir a los museos. Y entonces eso fue como una escuela de alguna manera. Tenía mis lugares preferidos, tal día voy al Modern y tal día voy al Metropolitan, días de entrada gratis, o sea que podías entrar y quedarte lo que fuera. Pasar horas en las salas de Matisse del Modern Art para mí siguen siendo emocionantes. ¿Por qué? Porque fue, yo que sé, me recibió Matisse de alguna manera. Entonces hay cuadros que me emocionan porque son como recuerdos o trazas de una época que yo viví, que ahora, 30 años más tarde, los recuerdo. Acabo de volver de un viaje de un mes en Estados Unidos. Y sí, fui a ver la colección del Modern Art y era tarado. Vi un Agnes Martin y por poco me largo a llorar, porque la primera vez que vi un Agnes Martin fue, esto es arte. Y bueno, lo volví a ver, es como ver un viejo amigo de nuevo, estás acá, ¿no? Y fui al Whitney también, ya que estamos hablando de esto, de paso, al nuevo edificio del Whitney, fabuloso, y quedé un poco desconforme y triste cómo está montada la colección. No encontré tantas cosas, no encontré la respuesta o la cuestión que había encontrado con respecto a la colección del MoMA. O sea, MoMA, Whitney. En fin, vi cosas estupendas en el Whitney. Y vi una serie tenían montado una exposición de videos, de la cual salí totalmente puteando y recaliente, y pensando que estamos haciendo muy bien video en Uruguay y que Latinoamérica realmente está haciendo bien. Pero ese es otro tema, lo agarro más tarde.
nada, fue muy duro esos periodos, ese tiempo en Manhattan, pero la vida se acomoda, comienzo a trabajar, puedo establecerme, recompongo mi vida con una pareja, mi compañero que ya llevamos 30 años y nos casamos, yo prometí no casarme nunca más y nos casamos, y nada, las cosas comienzan a tener su lugar. Y bueno, tengo mi estudio, que es el estudio que tuve por 30 años, inmenso, divino, y una compañía que trabajaba, que fue buena, tuvo suceso, y trabajaba haciendo pintura decorativa para los decoradores del norte, el top de la crema, no las señoras de New Jersey, lamento decir. Pero bueno, me llevaron por todas partes, California, Francia, y hice trabajo por todas partes del mundo. Y paralelo siempre está esta cosa de que, ¿y el arte cuándo? Bueno, llegó un momento que por circunstancias y demás, yo ya estaba volviendo a Uruguay, ya la dictadura había pasado, podía volver. Me dijeron, avisar a mi hermano, le dijeron en el aeropuerto, avisarle a tu hermano que puede volver. Bueno, y volví. Y en ese retorno el país empezó a ser otra vez, es Uruguay. Nadie tiene la más idea de quién era, por supuesto, 30 años afuera, quién. Si bien yo ya estaba conectado en Nueva York, 20 años de amistad con Ana Tiscornia, Liliana, y Rimer Cardillo, y Luis Kantminster, que éramos como una pequeña familia, que nos veíamos, apoyábamos, charlábamos, y bueno, Luis era una especie de papá que gritaba, o Liliana, una mamá que decía, estás para el carajo, no, 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 o sí, sí, sí. Pero bueno, eran los apoyos y las formas en donde yo fui creciendo en el arte y aprendiendo y viendo, trabajando largas horas en la generosidad de Liliana Porter, venía a mi estudio y trabajaba, y compartiendo esas horas con ella, aprender a ver cómo se hace arte, discutir sobre arte, fue mágico y fue formativo de una manera que yo no tengo, que recién ahora soy consciente de cuánto. Pero fueron muy formativos todos esos años. Ella fue la que dijo, ahora tenés que ir a Baldo Tavo, y para allá fui a Baldo Tavo, teóricamente a aprender a hacer fotoetching y grabado. Fui a hablar con Luis, y Luis me agarró y hablamos horas, y encontramos conexiones familiares, uruguayas que Liliana no sabía, y nada, fue estupendo. Y hablamos de arte y ¡pum! Todo esto lleva a que llega un momento en que las cosas se dan y decido volver. El trabajo yo ya estaba como quemado, la vida comercial no me interesaba, y es un momento que tenés que decir, tenés que hacerlo, si no, ¿qué? Ya habían sucedido cosas, había mostrado y presentado en Buenos Aires, había sacado mención de grabado en un premio Manuel Belgrano de Buenos Aires, o sea que las cosas estaban como caminando, se me había dado una exposición en un museo interesante en Buenos Aires. Y digo, bueno, Alberto, tenés que cortar y empezar a hacer arte bien y aplicarte a pensar y hacer. Y nada, la cuestión era dejar el apremio de Nueva York, ya era ciudadano americano, o sea que yo puedo entrar y salir cuando quiero, eso no es el problema, y volver a Uruguay y tener la paz, la tranquilidad del Uruguay para producir arte. En fin, esa era la idea. Sí, la paz y la tranquilidad la tuve, pero un enojo se vino encima muy grande, y eso es lo que le da, costó trabajo en entenderlo. Creo que el primer año lo pasé enojado, haciendo pavadas, no entendiendo. Y el segundo año dijeron, va a haber el Premio Nacional, hace algo, ¿por qué no te presentás? No sé qué. Y yo estaba muy enojado porque no tenía ninguno de los materiales con los que yo estaba acostumbrado a trabajar en Nueva York, no estaban. No había Japan Color, que son unos colores especiales que tienen toda una historia, son como témperas al óleo, pero no existen acá.
Había una carencia de papeles, bien, o sea, hay 3 hojas de Arches, 300 gramos en Mapfre o whatever, por allá, y había que ir a comprarlas y guardarlas, porque si no, no se te perdían y más nunca volvían. O sea, vivías un poco haciendo de eso. Entonces decidí, no puedo hacer grabado, no puedo hacer esto, tengo una computadora, voy a hacer imagen digital. Y después veo cómo la imprimo. Traje una hermosa impresora de 8 tintas que nunca pude usar, porque acá las 8 tintas no se venden. Traerlas desde Estados Unidos sale una fortuna. No voy a decir un huevo y medio, pero por ahí. O sea que todo eso quedó. Y dije, bueno, hace cosas digital, prueba a hacer un videíto. Había una foto que había comprado hace muchos años atrás en una feria porque yo trabajo con fotos compradas en una feria, en Upstate New York, que era de un prócer o una estatua ecuestre con una señora de 1920 parada adelante, y no sé quién sería el señor a caballo, pero dije, yo voy a hacer algo con esto. Y el prócer salió de ahí. La siguiente cosa, bueno, lo tengo acá, está hecho. Le puse la marcha de la Revolución Libertadora Argentina, que me costó mucho trabajo, mucho miedo, mucho sí, mucho no, y al final tenés fuerza, no tengas miedo, o no sé qué, porque era como empezar a atar nudos de Uruguay, Argentina, de historia personal, y nadie va a entender esto. Y digo, bueno, no importa, para allá va. Y sí, lo entendieron muy bien, se ve, gané el premio, y el tipo, el prócer, se ha ido por su lado corriendo de manera increíble, beyond, o más allá de lo que me imaginé, y más allá de las expectativas de todo. Tiene su propia vida, de repente aparece alguien que me manda la fotito que sacó o robó, o que la gente se paraba enfrente con los celulares y recopiaba el video con los celulares. Para mí fue muy emocionante. La plata vino muy bien, pero fue muy emocionante porque me dio 2 cosas. Primero, me dio una tarjeta de entrada en el medio uruguayo de arte, porque loco, ¿quién es? ¿Viste? Es lógico, viene de afuera, porque viene de afuera. No, el premio me lo dio un jurado que yo confío que me lo dio, no porque venía de afuera, me lo dio porque me lo merecía y punto, si no, ¿a dónde vamos? Pero más allá de eso, me dio una carta y una reafirmación, que hiciste lo seguro, hiciste lo correcto. Ahora tenés la responsabilidad de seguir haciendo y no tirarte panza arriba en la playa. ¿A qué? O sea que me dio la entrada, la seguridad, y me dio la entrada además con el medio de los colegas uruguayos artistas. Y acá yo siempre digo, no sé cuáles serán las experiencias de otros, me han comentado otras experiencias, no voy a decir nombres, pero me han comentado otras experiencias, otras opciones, otras posibilidades, y no siempre han sido muy positivas con respecto al medio uruguayo. Yo voy a decir lo contrario. A mí, que me tiraron de los pelos, me tiraron de los pelos. Sacando 1 o 2 personas que no voy a nombrar, pero que fueron horribles, olvidémonos, el resto no fue. ¿Fue curioso? Sí. ¿Fueron apoyando? Sí. ¿Me abrieron puertas? Sí. ¿En qué país del mundo vos terminás hablando al mes que estás con el ministro de Educación, la ministra de Educación y Cultura, como si hubieran ido a la escuela juntos? Solo en Uruguay. O tenés una idea, una posibilidad de algo, vas y hablás con el director del museo. Jamás voy a ir a hablar con el director del Metropolitan, porque Filipo de Montebello es divino, pero no me da ni 5. Yo qué sé, ¿viste? ¿Quién me conoce? Acá eso no sucede, porque, bien, gané el premio, pero hay como una especie de relación más cercana, más humana, no sé. Pueblo chico, infierno grande, puede ser, pero Pueblo Chico también tiene millones de ventajas, y no hay que ser gritando por lo otro, perdés lo positivo que tiene, de no estar aislado, de si sentís que no sé qué hacer, che, mira, tengo algo en la cabeza y no sé cómo resolverlo, vení y hablamos. Cosa que yo siempre hago con el resto. ¿Querés venir a hablar? Vení y hablamos.
no sé si te puedo ayudar, pero hablamos. Y el estar solo y no poder pensar o controlar el pensamiento con otro es terrible. Eso yo lo viví, es terrible. Cuando eso paró y se abrieron las puertas de los amigos de allá, que con los de arte que podía hablar, el mundo me cambió. O sea que eso yo no lo cierro. El tema de la soledad del artista en Nueva York, de la cual yo me vi confrontado. Quizás una de las cosas que encontré acá y dije, wow, esto es bárbaro. Todo el mundo tiene relación con todo el mundo. Todo el mundo puede contactarse con todo el mundo y eso es fácil, rápido y se resuelve, desde el ministro de Cultura hasta, no sé, grupos apartes y demás, o las diferentes gentes nucleadas de diferentes maneras en Montevideo. Eso es cierto, es muy bien. Si bien también es cierto que pareciera ser que en Montevideo estos grupos nucleados a veces parecieran competir entre ellos, cancelarse y tratar de anularse o buscar posiciones de poder uno con respecto al otro. Yo he tratado siempre de estar fuera de eso. Creo que cometí un error al involucrarme con un grupo y terminé siendo como presidente elegido por votación y al final me fui, porque no es que no sirva, no me gustaba cómo se estaban llevando y manejando las cosas dentro de esa manera o forma. La gente divina, pero no estábamos de acuerdo en las políticas de cómo manejar los grupos. Entonces te podés preguntar, y bueno, ¿y allá era bárbaro entonces? No. La soledad de allá no tienen idea ustedes de lo que es la soledad de allá. No existe acá, es imposible, porque el medio es pequeño, porque las conexiones familiares, de escuela, de dónde fuiste, dónde viniste, lo que sea, siempre no quedás nunca solo, que tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Pero digamos, nunca estás terminantemente solo, allá sí. La mayoría de las jóvenes, o sea, yo llegué a Nueva York en 1981. Conocí a mi compañero en 1983. Él es de Detroit. Él vino de Detroit para Nueva York en 1982 y nos conocimos. Él llegó a Nueva York y era exactamente la misma situación. Él hablaba inglés, yo no. Pero yo hablo español, francés e italiano y él no. Entonces, había un montón de gente que yo podía hablar y él no. Digamos, estábamos en el mismo escalón, exactamente, en la inmensa ciudad solos. Parece como de película, ¿viste? Demasiado como, no me acuerdo aquella serial, bueno, no importa. Pero es cierto, sobre todo si no si no sos legal, si no tenés los papeles resueltos, que fue mi situación primera, es muy difícil acceder a cosas. Digamos, si algún joven está con la idea, yo me voy para allá y consigo la galería porque presento mis... La cantidad de artistas que hay en Nueva York son, digamos, uruguayos habrá 1 millón, digo, no tengo la menor idea, pero 1 millón. Pero si Uruguay, que somos 3 millones, hay 1 millón, de Inglaterra, que son 10 millones, hay 3 millones de artistas. Son números inventados, pero números que te dan la idea. Hay 400.000 gente recorriendo las galerías con la carpetita para que vean las obras. Y vos, a esta altura, si sos un poco más informado, sabés qué galerías tenés que ir y no vas a las comerciales, a las que te van a embaucar y no vale la pena. Digamos, vos vas a las que sabés que valen la pena. Y te va a pasar igual que a todos.
Sí, no, no estamos recibiendo portafolios. Ah, bueno, gracias, plum, y más nunca los oís. O sea, esa es la realidad. ¿Es posible saltar esa realidad? Por supuesto que es posible saltar la realidad, pero tenés que informarte, tenés que saber cómo hacerlo, saber cuáles son los caminos de entrada al sistema. Si sos residente, presentarte a las becas del Fondo de las Artes de la ciudad de Nueva York, conectarte con algunos Exit Art, una galería for non-profit que es formada por los artistas, que tiene prestigio, a ver a ellos que algún artista de Exit Art te presente. A mí me presentó Rimer Cardillo y Ana y yo hicimos una muestra en Exit Art porque Rimer Cardillo nos invitó, pero éramos amigos ya de años. Entonces, no difiere mucho tampoco de cómo haces acá. O sea, yo me pregunto, ¿por qué no se presentan a los llamados del EAC? ¿Por qué no se presentan a los llamados del subte? Y si te dicen que no, y bueno, viejo, a mí me han dicho que no 300.000 veces. Intentás la segunda, o mirás tu obra y corregís, o sea, ajustás o pensás, lo que sea. Si aceptás todos los no, nunca vas a ir a ningún lado, acá o en Nueva York. O sea, tenés la otra cosa que viene y dice, voy a Nueva York, y ¿qué hice? Ah, hice una muestra. Ah, ¿dónde? Y resulta que este fulanito tiene una galería que es el embajador. No. Típica. Oh, tengo una exposición en la OEA. Bravo, vas a la OEA y ni tu madre se entera. O sea, un esfuerzo, un dinero gastado por el pobre artista ilusionado que va a mostrar en la OEA. No pasa nada. Bueno, vamos y mostramos, pago y alquilo una galería, la pago y armo mi exposición. No, viejo, no lo hagas. Porque el tema es no colgar y mostrar. Podés colgar y mostrar, lo va a ver el que pasa por la calle si es que entra, si lo haces en el piso de la calle. Si no te da la plata, vas a alquilar una galería en el 10º piso de no sé dónde, nadie la ve. Entonces, es el asunto, como en todos lados, contactos, la relación con el director de Art Forum o con determinado crítico, igual que acá, que se interesa por tu trabajo porque lo ha visto, porque sabe, porque le has mandado cosas, porque le venís diciendo y hablando y se entera. Entonces va a ver la muestra tuya y bueno, empezaste en el caminito de no hay otra vuelta. O sea, tengo espacio todavía. Voy a decir algo que si los chicos, no seas pelotudo, ¿verdad? Los jóvenes artistas, colegas de Uruguay, tienen un país que le está dando opciones. No sean tontos, aprovéchenlas. Yo tuve la suerte de ganar el Premio Nacional, o suerte, lo que sea. Y eso me dio puertas de entrada. Pero ustedes también tienen las puertas de entrada. Los llamados del EAC, los llamados del subte, las posibilidades de galerías o inclusive los grupos que se hacen, que se conforman como artistas para hacer cosas. Júntense en esos grupos, promuevan cosas, hagan cosas y salen cosas. Por supuesto que hay cosas para cambiar, amiguismos, compañeros, todo eso existe, pero existe. Sí y no, porque no todo se excusa, no me mostraron porque no soy amigo de fulano. Viejo, de repente no te mostraron porque tu obra todavía no está pronta para ser vista. Digámonos la verdad y seamos ciertos, porque si no, no te ayuda nada y no te ayuda a nadie que te mientan. Entonces, viejo, no estás pronto. Andate para tu casa, prepárate y probá de nuevo. El no lo hemos tenido todos. El no es culpa del otro. Pensá primero que sos vos, que algo está pasando, por algo te dicen no. Saltando esa cuestión, el Uruguay te está dando cosas, ¿viste? No hay que estar siempre mirando afuera. Puedo ponerme a gritar acerca de las cosas que está dando, no vale la pena tampoco, ¿viste? Porque a veces hacen cosas como, vos piensen 2 minutos más, no tiene sentido. Porque hacen cosas también con cierta ignorancia. Me acuerdo de una gran reunión que tuvimos
en el consulado en Nueva York que nos visitó Jorge Valle, era presidente. Y el señor presidente pidió entrevista con todos los artistas uruguayos en Nueva York. Para allá fuimos con una curiosidad y era un grupo bastante subido de tono, desde el viejo Alpuí hasta Cecilia Buzo, que es la hermana de Cecilia Torres, una ceramista conocida, y otra gente del arte, no voy a dar nombres. El grupo de allá. Y escuchamos a Jorge Valle paternalmente hablándonos de cómo ellos iban a ayudarnos a nosotros y promovernos haciendo arte en Nueva York. Y cómo iban a ayudar a los muchachos que tenemos que ayudarlos que vengan para acá y para que se ganen unas palabras textuales más o menos, se ganen unos pesos que puedan llevar a Uruguay. Vos estás hablando de los colegas. Yo miraba al Puy y al Puy era como una olla, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Y sí, vamos a ver si promovemos que sacan unas muestras porque hay una feria en Miami, feria de artesanía. Y entonces los artistas pueden mostrar en la feria. O sea, vos, va bien que no hay un programa cultural en el país y no hay alguien que entienda cómo es armar un programa cultural y cómo se buscan exportar cultura y exportar o entender que la cultura exportada puede traer divisas al país, cosa que no sé si todavía si han logrado entenderlo ahora, pero bastaría que se pongan a mirar la experiencia cubana, que sin un mango ni nada lograron levantar millones de cosas y traer divisas al país cuando les hacía falta. Estés o no estés de acuerdo, hicieron una política que les sirvió económicamente. Para aquellos que piensan que la cultura, si no da dinero, no es cultura, yo no sé, parece que hay gente que piensa así. O sea que hay todas las posibilidades para armar. Pero si bien los artistas nos tenemos que educar, preparar y demás, del otro lado también se tienen que educar, preparar y hacer su papel como corresponde. Volviendo al prócer, que fue el inicio de mi obra y del Premio Nacional en Uruguay. El prócer salió como una escupida. Se ve que la foto la compré sin saber por qué, 3 o 4 años antes de venir a Montevideo. A mí me sucede mucho eso, miro fotos y todo el mundo me dice, oh, mira esta. Y de repente hay algo que dice, esta es. Y si no la compro, sé que me voy a arrepentir de por vida. Entonces yo las compro y las guardo. Y después me olvido. Resulta que con esta me olvidé, pero cuando llegué acá y dije, ¿qué hago? Va aquella foto que estaba, y no estaba pensando en video, no estaba pensando en nada, pero a verla. Y la escaneé, o sea, lo que yo tenía era una computadora y un escáner. Y bueno, stop motion. ¿Cómo se hace stop motion? Porque no tengo cámara, no puedo filmar, pero yo puedo mover una imagen como animación. Entonces, yo mismo me inventé, ni siquiera fui al internet para mirar cómo se hace stop motion. Yo mismo me inventé el sistema, inventé cómo usar cómo usar Photoshop para crear repetición de movimientos y demás. Absurdo totalmente. Pero empecé a mover al prócer, sin saber para qué lo estaba moviendo o por qué. Pero era obvio que no se va a quedar parado ahí, se tiene que ir. Si se tiene que ir, había que hacer el caballo moviéndose, bueno, está. Y si se tiene que ir,
cambia lo que está detrás. Si cambia lo que está detrás, ¿a dónde va? Y eso tardé 1 año y medio, casi 2 años en hacerlo. Fue absurdo trabajo, porque estaba aprendiendo a usar Photoshop, estaba repensando el trabajo y viendo qué queda de esto que estoy haciendo. Cuando terminé la primera parte, ya tenía como 1 minuto hecho. Creo que el prócer tiene 3 minutos, una cosa así, no me acuerdo cuánto. Pero era o sea, saltaba de un pedestal a otro. Dije, acá tengo que pensar que está un poco, como que, como bien dijo Nelson Di Maggio, está como que no sabe hacer animación este artista. Y no sabe hacer animación. Pero también me acuerdo aquellas discusiones en Joroba que teníamos con Ana Tiscornia y hablábamos del rústico uruguayo. No te preocupes, Alberto, lo hacemos rústico uruguayo. ¿Qué era el rústico uruguayo? Mira, no sabemos hacerlo muy bien, no va a quedar perfecto, no va a quedar pulidito, pero va a quedar bien. El contenido está llevado, la idea está demostrada, manejada, y el producto tiene su carácter, rústico uruguayo. Esa es nuestra característica. Y jodíamos, pero bueno, dije, esto es rústico uruguayo, vamos a respetarlo. Está mostrando a alguien que intenta, sabe, no puede, pero puede, y al final el producto va a salir y la idea que conlleva va a estar. O sea que, primera decisión, no voy a usar After Effects. Me lo dijeron, Alberto, pero qué pelotudo, ¿podés hacer? No, lo tengo que hacer yo una por una. Y se dice, frame by frame, uno por uno. Es absurdo, no lo hago más. Tengo mis propios sistemas de no hacer eso sin usar After Effects. Pero en ese momento era lo que hacía que el porqué de ese video era hablar sobre Uruguay, hablar de este Uruguay, porque el tema de todos mis videos de ahí para adelante ha sido preguntar sobre Uruguay, preguntar haciendo. Esto era una forma de preguntar por qué todo está de esta manera. Y está bien, pero está de esta manera. Yo no estoy acostumbrado a esto. Además, yo trabajé en interior design, en pintura decorativa y demás, que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar... Y esto era todo lo contrario. Bueno, siempre fui un poquito como dejado de lado, y eso es lo que les gustaba al interior design de allá, que era, tenés como que vivieron las cosas, y eso es muy lindo, sí, es cierto. Pero bueno, acá estaba llevado a hacerlo, ¿viste? O sea, el caballo salta, pero salta así. Vos te la creés que salta, eso sí, pero que la pata, no sé, ¿viste? O sea, hay algo como que esta no es una animación bien, pero funciona. Entonces, primero ser consciente de eso hace que el trabajo cobre validez y seguir haciéndolo de esa manera para que todo tenga unidad hace que el video tenga la fuerza que tiene. Una especie, yo me he dado cuenta, es una especie de cosa naive, pero que atrapa de una manera increíble. A mí mismo me asombra. Entonces, bueno, se completó de esa manera. Es yo mismo, al pasar del tiempo y al reverlo y al verlo, decisiones que fui tomando que no entendía o no sabía por qué, yo me las fui entendiendo yo y me las fui explicando yo. O sea, había una razón por qué, había el por qué se iba despacio. Entonces, llegué a la conclusión que era, o él se está yendo al caray, esto no va más, de aquí yo me voy, o yo tengo que buscar el lugar que me corresponde. Y por eso me estoy yendo y buscando. Porque es un loop, o sea, tú nunca sabes dónde estás en el lugar correcto. Él siempre se está yendo, o llega o se va. Entonces dije, bueno, queda ahí, queda la pregunta abierta. Y por otro lado, después, es cierto, le hago una guiñada muy grande a Muybridge, que es un tipo que yo quiero mucho, admiro mucho, y que al principio de todo esto miré con mucha fuerza y mucho cariño, y siempre está por acá dando vueltas. Y así empiezan a aparecer los videos.
O sea, terminado ese video, ¿qué hago? Porque claro, ganó el premio, estás hablando de Uruguay, o de alguna manera muy metafórica. ¿Qué carajo hago? Y bueno, el tema es hablar de Uruguay, o por lo menos ahora, cuando llegué, es esta realidad que termino enojado siempre, termino emocionado mal, digamos, y no logro resolverlo. Entonces los amigos se ríen, me toman el pelo, pero yo me enojo. Y de alguna manera pensé, el arte es la única forma que voy a salir. O sea, el prócer terminó y se fue. Entonces yo ahora tengo que hacer arte. Y tengo que hacer arte urgentemente, porque si no, o me vuelvo para atrás o me vuelvo loco, porque no entiendo. Mi compañero, el Uruguay, le parece, es bárbaro, porque es como Estados Unidos 1950. Todo el mundo te trata bien, es como una especie de dulzura, el clima. Hace calor, pero no tanto calor. Hace frío, pero no tanto frío. Y estamos bárbaros. Y yo no podía estar así, porque me enojaba de las cosas que para él, bueno, hay que aprenderlas de esta manera y las hago de esta manera. Y yo no, yo siempre las hice de esta manera. ¿Cómo? Yo creo que el primer año, año y medio, yo seguía viviendo en el Uruguay que yo me fui, en el Uruguay que yo dejé. Y ese Uruguay no existe más, nada, no hay nada. Pero yo lo tenía en la cabeza, obviamente. Entonces, no había forma. Terminaba pegándome contra una pared y enojándome mucho. Siempre la realidad uruguaya está presente en la obra. El prócer habló un poco sobre cómo yo hago arte en función de un paradigma que es Uruguay. Después empiezo yo a preguntar sobre Uruguay de una forma más concreta. La primer ataque que hice fue a través de los emblemas nacionales. Entonces tengo una serie de escudos, o sea, el escudo, como el elemento que me va a permitir hablar sobre el Uruguay, o preguntar, no hablar, preguntar sobre el Uruguay. Buscar, o sea, yo estudiar eso y estudiarlo de alguna manera tal que yo hago obra y la pongo adelante y el público la ve y se pregunta, porque de alguna manera ellos tampoco vieron eso de ese lado. Entonces, no me acuerdo bien cómo hice una cosa detrás de la otra, pero está el escudo coracero, está el escudo del Cabildo. El escudo del Cabildo habla de cómo normalmente definimos los cuadrantes, y los definimos de forma equivocada, o entre comillas. Entonces, fuerza es una pelea grecorromana. No, fuerza no es eso. O libertad es tal cosa, y pongo un video. O sea, manejo con videos y con elementos sacados del mundo de Internet, del mundo globalizado, desarrollado, para explicar los cuadrantes. Es magnífico el escudo, además, de una factura increíble, para explicar ese escudo que debe ser del siglo XIX, que está hecho con una calidad impresionante, esmaltado, oro y demás, y terminar con conceptos que, más o menos, es como que la globalización que el Uruguay está viviendo, que vivimos en todo el mundo, está deformando y trastocando esos elementos que conforman la nacionalidad uruguaya. Por eso esa nacionalidad ya no es la misma, aparte de la dictadura y todo lo que se ha pasado, es para mí diferente y no
la de mi juventud. Entonces, a través de eso hablé de eso. Y después hablé de otras búsquedas, de entrar en el periodo de cuando se forma la cierta... ¿Qué es Valle para el Uruguay? Y con la imagen de Roosevelt, para mí, que se vuelve muy importante, porque cuando yo llego a Estados Unidos, además, yo no me aculturizo, pero asumo una cultura que para mí se vuelve importante. Entonces, estando en ese lugar, yo aprendo, estudio, quiero ser o quiero meterme en ese mundo, porque una imagen es la del Estados Unidos imperialista, yankee go home, y otra imagen es de Estados Unidos viviendo, trabajando, teniendo una compañía que manejo, teniendo empleados que son empleados míos, que tengo que pagar, voy a ser honesto, voy a pagar seguro, digamos, toda esa realidad que se vuelve Estados Unidos. ¿Y cómo es el mundo de arte de Estados Unidos? ¿Qué tipo de galerías hay? ¿Cómo? Entonces yo todo eso tengo que aprenderlo y aprender las tradiciones, las formas, cómo se mueven, cómo piensan, qué es la historia. Y aprenderlo bien, usándolo y funcionando, de la misma forma que yo aprendí a ser uruguayo, porque soy argentino, nacido en la Argentina. No viví nunca en la Argentina, pero viví un periodo corto. Viví un periodo corto cuando hice el servicio militar, pero bueno, después volvió a Uruguay. Pero digamos, nunca dejo donde estoy, eso ha sido siempre una pauta mía, donde estoy yo formo parte y es la posibilidad de aprender eso. Cuando viví 5 años en Cuba, lamentablemente no hice lo que todos los uruguayos hicieron. Colgaron el póster del carnaval, la Rosaluna, y lloraron horas escuchando a Citarrosa. Yo dije, no. Yo me fui, conocí la gente, me metí en los baracuntines, salí a bailar, salí a jorobar, totalmente me asimilé a lo que era Cuba. Y empecé a hablar como cubano, empecé a vestirme como cubano, y era un cubano más. En cualquier momento salgo hablando como cubano si me corro por ese lado. De la misma forma, cuando llego a Estados Unidos, bueno, tuve que aprender a hablar inglés. El inglés de pelotudo de cuarto año de liceo no servía para nada. Pero tuve un compañero que tuvo paciencia y me enseñó. Y aprendí a hablar inglés, a leer, a escribir, bla, bla, y entré en esa realidad bien, a conocerla, a saber con lo que estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo y a aprovecharla culturalmente. O sea, cuando vuelvo con todo un bagaje que es de allá, de acá y de más allá. Yo eso no lo tiro por la ventana, lo traigo acá. Y tengo que aprender a vivir en Uruguay de nuevo. Esa fue la mayor descubrimiento a la vuelta. Eso fue lo que me costó. Sufrí un poquito allá. Sufrí un poquito y hubieron eventos muy raros para mí. Donde se mostró una gran fuerza, un deseo muy grande de como adherirme. Así es como yo lo sentí. Los eventos alrededor de la Bienal de Porto Alegre fueron muy duros para mí, porque en cierta manera yo también crecí decidiendo que soy uruguayo. Porque cuando yo iba a la escuela, yo era argentino. Era argentino, porque papá era argentino, vinimos de la Argentina, y mi viejo, que era un argentino de esos argentinos, me mandaba el 25 de mayo a todos nosotros, 4 varones, con la escarapela argentina, porque el 25 de mayo es la fiesta de independencia argentina. Imagínate cuando llegábamos a la escuela con la escarapelita argentina. Aquello era una de volar cosas por todos lados. O sea, y yo decía, no, pero yo soy uruguayo. Y eso me lo manda papá. Yo qué sé. Esa dicotomía, yo crecí con esa. Y en ese crecimiento que marca la obra, que marca mi vida, siempre tuve que tener una acción volitiva de yo decidir quién soy. Cuando fui a Valdotavo y me senté a charlar, Valdotavo es donde tiene Luis el taller grabado en Italia, que da becas y eso. Y nos sentamos a hablar. Fue un tema que yo le traje, porque digo, Luis, vos viviste lo mismo que yo. Primero sos judío, segundo, sos alemán y sos uruguayo. O sea, que te trajeron, creciste en Uruguay. ¿Cómo viviste todo eso? ¿Cuál es tu nacionalidad?
Me miró claramente y dice, la nacionalidad es la que vos querés ser. Entonces él me dice, si vos querés ser argentino, sos argentino. Si vos querés ser cubano, sos cubano. Si vos querés ser americano, sos americano. Vos decidís, y si querés ser, sos uruguayo y nadie te lo puede quitar. Sos uruguayo. Yo me quedé rumiando y dije, muy bien, yo soy uruguayo, pero también soy cubano. Los 5 años en Cuba fueron muy importantes para mí. También soy americano, soy 30 años viviendo en Estados Unidos. El único país en donde pude votar fue en Estados Unidos. Nunca voté en Uruguay, nunca voté en la Argentina. Voté en Cuba pero no es válido, por soncería. Digamos, o sea que el único lugar donde yo pude abrir la puerta y decir, este es mi compañero, soy gay y estoy viviendo bien y trabajo y vivo, fue en Estados Unidos. Yo eso no lo puedo tirar por la ventana. O sea, soy americano, soy argentino porque me dieron mis padres, mi casa, la cultura es esa, y soy uruguayo principalmente porque es donde me eduqué, donde me formé, Entonces me revientó mucho, me dolió cuando los ataques con respecto no hay ningún uruguayo en la Bienal del Mercosur, que fue una cosa horrible, mal encarada además por las personas que hicieron ese ataque, que ni siquiera la irresponsabilidad de decir y hacer cosas sin mirar atentamente sobre qué están basando lo que están diciendo, sin ver cómo fueron elegidos los artistas, que no fueron mandados por Uruguay, sino que fueron elegidos por los curadores de la Bienal. Bueno, pero ahí es cuando yo ahí siento realmente que tomé la decisión y soy uruguayo. Hay una cosa que me está dando vueltas la cabeza de manera, más allá de que fui a la Bienal de Mercosur, porque cuando empezás en ese circuito, viste, tenés que empezar a producir obra y pensar qué vas a hacer, porque tuviste acá, premiaron allá, y qué está haciendo ahora y a dónde vas. Entonces tenés que decir, bueno, qué temas me interesan, qué temas me busco, a dónde encuentro mis temas, dónde va. Y lo político, que me ha manejado mi vida eternamente, eternamente. Siempre he hecho acciones y tomado decisiones desde un punto de vista político, porque he formado conceptos políticos que informan a la obra y demás. No lo puedo ver de otra manera, no entiendo cómo haces obra si no estás basado o levantado sobre un universo político que tú razonaste, pensaste y armaste. Entonces, cuando haces obra, algo de ese universo político toca la obra y por ahí sale. A ese universo político también hay que informarlo, nada crece solo, o sea, tenés que estudiar filosofía. Para mí la filosofía es el punto en donde yo pienso políticamente o donde cuestiono políticamente lo que hago. Y el simplemente hecho de sentarnos en una mesa con Sandino Núñez y otros compañeros y leer y escuchar o discutir textos de Zizek o de Badiou o encontrar algo de los italianos, de Giorgio Armani, me sale Armani, ¿cómo se llama? Giorgio Agamben, me salió Giorgio Armani, Agamben, que es de una claridad y una sutileza impresionante, pero sentarse a discutirlos y hablarlos con los compañeros y demás, se te llena la cabeza de obra para hacer. Y eso es fundamental, es la forma en que te vas retroactivando. Pero en estos días he estado pensando otra cosa, digamos, porque estuve un mes afuera, vuelvo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me toca? A mí nunca me sucede que estoy bloqueado, nunca entendí eso. Estás bloqueado, ¿cómo vas a estar bloqueado? Agarrá un libro, empezá a leer, inmediatamente la obra sale de lo que... Si tenés intereses sobre el mundo y sobre tu mundo en que vivís, tenés cosas para preguntar. Y ahí es donde la obra sale. Pero en estos momentos que estamos viviendo, a mí siempre me queda esta cosa de... Estamos viviendo momentos muy raros. Y estamos discutiendo, por ejemplo, que hay que discutirlo, pero
porque a mí me gustan mucho esos temas, del Trump Dale, de cuál es la verdad, y si yo hago esto y aquello, y uso la obra para esto, y metaforear de esto y hacer metáfora del otro. Y podemos perdernos, que me encanta, en todas unas lucubraciones teóricas sobre el arte y sobre esto y sobre aquello, que están bien, son buenas, es perfecto, hay que hacerlo, hay que pensarlo. Pero después a mí me entra el pánico. Hay barcazas llenas de gente que están cruzando el Mediterráneo y llegan o no llegan a la isla de Lesbos, la mitad muertos, la mitad sedientos, para quedarse trancados en la isla, tratar de cruzar a Grecia y quedarse enmarcados en carreteras infinitas en donde les ponen vallas y desdoblan tratando de cruzar por Europa desde Grecia. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando pienso, ¿qué hace mi arte en ese sentido? Yo he hecho obras acá en la medida en que hablan de eso. Por ejemplo, la permanencia del ombú. La permanencia del ombú se hizo porque me dieron la opción de poder utilizar, y me lo dieron con una generosidad, el archivo completo de fotografías del Centro de Fotografías. En un CD tengo no sé cuántos miles de fotos. Ok, de ahí sale la permanencia del ombú. ¿Y de qué habla? Habla de una determinada ciudad que cambia. Entonces, estos cambios que pueden ser la barcaza de gente saliendo de Siria y acabando no sé cómo en la isla de Lesbos, para morir atascados en un muro entre Hungría y no sé dónde. Esta ciudad también cómo fue creciendo de esa manera, cómo se fueron armando cosas. O sea, también es una preocupación cómo ese mundo está influyendo en nuestro mundo, en una ciudad que crece pero que se pierde, no se entiende y se maltrata. O sea, hay un maltrato del mundo afuera y hay un maltrato de nuestra propia realidad acá, pareciera. O hago la pregunta. Yo nunca digo, esto es así. Yo siempre pregunto, porque soy yo el que está preguntando. Soy yo el que está, creo que todos los artistas estamos con la idea de querer saber y de querer abrir un espacio en donde todos podamos hablar y discutir sobre. Entonces, la vuelta también está incluido, que vuelvo al país y no lo conozco, y el país está cambiado. Y estamos discutiendo esto y está discutiendo esos desastres en todo el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, en la medida de mi realidad de Uruguay, ¿cómo veo eso sucediendo? ¿Cómo veo la dejadez, el maltrato, el no entender determinadas cosas que yo las vengo entendiendo de otra manera, quizás porque vengo de afuera? O sea, no es que esté gritando, es que estoy preguntando. Entonces termino haciendo el video del ombú. Se llama La permanencia del ombú. ¿Por qué? Porque es el mismo ombú, las fotos muestran el mismo ombú del siglo XIX, que es el ombú que está en Boulevard España, es el mismo de la foto en el siglo XXI. Ponés las dos fotos, gracias a Dios, el archivo de la ciudad de Montevideo me las da, y es el mismo ombú. Entonces, la permanencia del ombú está y salva una permanencia de un carácter de nuestra ciudad. Y el resto, ¿qué hicimos nosotros? Entonces, te muestro la Plaza Matriz, pero no te la muestro de cualquier manera, te la muestro antes y de repente hay un hermoso edificio, creo que es de Siri, modernista, un masacote, y el edificio no te lo pongo, te lo tiro encima así, ¡pum! Y estoy con un cierto enojo cuando te lo tiro encima, porque descubrí lo que había ahí debajo. Era magnífico. Claro, para nuestros queridos modernistas, Facultad de Arquitectura, yo también, para todos los queridos modernistas aquello era un adefesio. Era un increíble edificio, ni tengo idea ni de qué arquitecto era, ni quién era, ni cómo era. Pero vayan, miren el video y van a ver el edificio que era. No quedó nada, no queda sombra de eso. Y después me di cuenta que el de la esquina de acá también no está más y que hay otro no tan mal como, no es malo el de Siri, pero no hace nada que ver un edificio modernista ahí. Todos esos cambios y todos esos enojos de lo que perdemos. Y bueno, si perdemos con otra gran obra modernista, y bueno, ¿por qué no lo hicieron en otro lado? Entonces empezás a cuestionar también esta ciudad que es maravillosamente modernista,
y que ahora ni siquiera eso está quedando. Se la están comiendo de otras maneras. La ciudad ya no es... Era la tacita de plata porque era gris y blanca, era plateada debajo de la luz de la lluvia y demás. Pero ahora es, no sé, tratan de hacer una pequeña ciudad napolitana o como una pequeña de las islas de alrededor de Venecia, pintarrajeada de todos colores. Allí está bien. Esa no es nuestra ciudad, o no era, o por lo menos no era la mía. Entonces, tengo que preguntar, tengo que problematizar. En la base de todo está, que es la base de todo el trabajo, problematizar sobre la realidad que veo y tirar la pregunta hacia afuera. Yo creo que esa es la misión del artista. Y bueno, si lo logro, bravo, voy a seguir problematizando, gritando y a ver qué pasa.